a mi mente una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es tu petición? Y hasta hoy día yo no he llegado a entender si esa pregunta es para mí o es para alguien que está aquí en este lugar. Porque sabemos, mis amados hermanos, que una campaña tiene un propósito. Toda campaña debe tener un propósito. Y yo pienso que nuestro pastor, los líderes, asistentes, anfitriones, tenemos un propósito para este mes de campaña. Pero ¿cuál es el propósito? Debe haber un propósito para la cual se celebra una campaña. Esta noche lo vamos a ver, en esta hora de la noche. Bendito Dios. Vámonos a Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Vamos a lecturar 2 versículos de la palabra de Dios. Bendito Dios. Todos lo tenemos. Gloria a Dios. Vamos a lecturar la palabra de Dios bajo la guianza del Padre, de su amado Hijo y de su Espíritu Santo. La palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor, en esta hora, Padre, venimos, Dios mío, presentándonos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, pidiéndote, Señor, la guianza suya, Padre Santo. Entraremos, Dios mío, un momento en meditación de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Padre, en esta hora de la noche, en este lugar, Señor, porque solamente tú, Padre, conoces, Dios mío, la condición de tus hijos. Tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, que tu mano poderosa, Padre, sea glorificado tu nombre en este lugar, poderoso Dios. Usa mi vida, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición, sea de edificación, sea de restauración, poderoso Dios del cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. ¿Cuál es tu petición? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es la necesidad que lo ha traído a usted en este lugar? ¿En qué condición ha venido en este lugar? Porque venimos en este lugar, mis amados hermanos, muchas veces no es porque queremos, sino porque pasamos por una necesidad, sea física, sea espiritual. Todos venimos en busca de algo. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuando esa pregunta venía a mi mente, yo decía: Señor, yo tengo peticiones. Un mes de campaña, yo tengo peticiones. Y ¿sabe las peticiones que venían a mi mente, que nacían en mi corazón? Era salvación, sanidad, liberación, y lo más esencial de la vida del creyente, la llenura espiritual. Porque todo hombre, toda mujer, sea predicador, sea músico, sea diácono, sea diaconisa, o sea en lo más mínimo, en lo que trabaja en la obra de Dios, necesitamos ser llenos espiritualmente, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a estudiar 3 palabras claves.
Pero son palabras importantes que nosotros lo debemos de tomar en cuenta para nuestra vida. Debemos de atesorarlo en nuestro corazón. Y la Biblia nos enseñaba, número 1, es pedir. Usted lo lecturó y si no se fijó bien, vea el versículo 7, dice, pedid. 1, es pedir. 2, es buscar. 3, es llamar. ¿A quién? No vamos a llamar al que está a su lado. No vamos a llamar a nuestro vecino. No vamos a llamar a un hombre, sino que aquel que habita en el reino de los cielos, mis amados hermanos. Bendito sea Dios. El pasaje de San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos enseña 3 pasos a seguir para alcanzar la bendición de Dios. Primer paso, pedir. Pero lo bonito, mis amados hermanos, y lo precioso de ser hijo de Dios es que tenemos derecho a pedir. ¿Usted lo cree? Tenemos derecho a pedir, porque la misma palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice que como hijos de Dios tenemos derecho de pedir a Dios lo que necesitamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que tenemos entrada al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué privilegio es el que tenemos nosotros, mis amados hermanos! Somos privilegiados. Pero ¿qué será de aquel que todavía no tiene a Jesucristo? ¿A quién le va a pedir? Un ejemplo. Un muchacho o una muchacha tiene sus padres. Ella o él sabe que tiene a quién recurrir. Pero ¿qué será de un joven, de una señorita que no tiene padres? ¿A quién va a buscar? Cuando necesita algo, ¿a quién va a pedir? Por eso se da cuenta el privilegio que tiene usted, que tengo yo, de ser hijo de Dios. Tenemos derecho a pedir, bendito Dios. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, en el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Y cuántos han recibido lo que le han pedido a Dios? Gloria a Dios por eso que lo hemos recibido. Pero habrán vidas acá en este lugar que no han recibido lo que le han pedido a Dios. Pero lo bonito y precioso de la palabra de Dios es que dice, porque todo aquel que pide, recibe. Es una promesa que Dios le hace a sus hijos. Si nosotros le pedimos algo a Dios, Él nos lo da. Bendito sea Dios. Enfaticemos sobre el versículo 9. Y aquí hace una pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí hay muchos padres. Y sabemos que si los hijos vienen a sus padres y le pidan algo que ellos necesitan, le van a dar. Pero si les pide algo de comer, no le van a dar algo que no se pueda comer. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si los padres le dan a sus hijos lo que necesitan, y la pregunta es, ¿será que Dios se niega a darnos lo que nosotros le pedimos a Él? Cuando la Biblia dice que ni los hombres se niegan a darle a sus hijos lo que le piden,
más es nuestro Padre, mis amados hermanos. El versículo 10 dice: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Se da cuenta que el hombre no es capaz de darle a su hijo algo que no le pueda servir. Aquí es bonito lo que Dios nos presenta aquí. Por eso nuestro tema dice: ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que usted le ha pedido a Dios? ¿Le ha pedido desde hace tiempo o le está pidiendo o piensa pedirlo? Porque déjame decirle, mis amados hermanos, nosotros como hombres de carne y hueso siempre le estamos pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios nada puede hacer el hombre, porque así dice su palabra, que sin mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nos vemos obligados a pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque nadie más nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice en el versículo 11, para que usted agarre bien lo que la Biblia enseña. Mire lo que dice: pues si vosotros, dice, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora traiga a memoria lo que usted le ha pedido a Dios y Dios no se lo ha dado. Porque el tiempo que yo llevo en el evangelio, mi amado hermano, hermana, yo le he pedido a Dios porque he necesitado de Dios. Y aquí en esta noche, en este púlpito, puedo decir que Dios en su grande misericordia me ha respondido, y la cual lo va a responder a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Pero una de las cosas, para que nuestras peticiones sean respondidas, debemos de creer. Creer en Dios. Creer en su Hijo. Creer en las obras que Dios puede hacer. Porque si nosotros pedimos algo y no creemos que Dios nos lo puede dar, ¿cómo nosotros podemos recibir si nosotros no lo creemos? Necesitamos creer en Dios, creer en las obras que puede hacer Él. En San Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Pero ¿qué dice? El que en mí cree. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Pero como estamos en campaña y necesitamos darle palabra a aquel que todavía no le ha entregado su vida al Señor, ¿en quién ha creído el hombre que no ha creído en el Hijo de Dios? Cuando la Biblia dice, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará. Debemos de creer que Dios puede obrar en nuestra vida. Sea muy difícil para el ser humano, sea muy difícil para un especialista, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y creemos que Él lo puede hacer, Él lo hace, porque así dice su palabra.
Bendito sea Dios. Y todo, mis hermanos, toda petición debe ser bajo un nombre. Mi intención no es ofender a nadie. Yo siempre lo digo, sea donde esté. Me ha tocado predicar en la radio, en Estéreo La Voz del Evangelio. Me ha tocado predicar en este lugar. Me ha tocado predicar en la televisión, siempre lo digo. Porque muchas personas piensan que el predicador está hablando para ofenderles. No, sino que es palabra de Dios. Y para hablar la verdad, hablar la palabra de Dios, se va a tener que ofender a alguien, hermano. Pero dice la Biblia aquí que todas nuestras peticiones debemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted se fija, mi amado hermano, hermana, no dice que en nombre de María, no dice que en el nombre de San Simón, no dice que en el nombre de Cristo Negro de Esquipulas, no lo dice así. En el nombre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El versículo 13 de San Juan capítulo 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan real, es tan verdadera, que es fácil de entenderlo, hermano. Ahí será del hombre, será de la mujer que lo entienda de otra manera. La Biblia dice que toda petición debe ser hecha en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Dios. Y el versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es la promesa de Dios que si nosotros le pedimos algo a Dios, Él lo va a hacer. Porque nosotros creemos en Él, porque nosotros creemos en las obras que Él puede hacer. Él lo va a hacer, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos pedir. Llevemos, sea cual sea el tiempo que usted lleva en el evangelio, muchas veces el hombre no sabe pedir las cosas. Traigamos un ejemplo entre nosotros, los que estamos en este lugar. Muchas veces no sabemos pedir las cosas entre nosotros. Si el hermano que tiene su bolsa ahí, pero está sentado en este lugar, es fácil que le salga una expresión y dice: hermano, ¿me pasas mi bolsa? O pásame mi bolsa. Le está dando órdenes. Pero si sabemos pedir, podemos decir: hermano, ¿me haces un favor de pasarme mi bolsa? Por favor. Estamos siendo diplomáticos, estamos sabiendo pedir las cosas. Pero muchas veces nosotros, lo digo por mí, porque he cometido esos errores y tal vez los seguiré cometiendo. Muchas veces nosotros venimos aquí en este altar exigiéndole a Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros, mis amados hermanos, para exigirle algo a Dios? Cuando nosotros lo que debemos de hacer es venir en este lugar humillados, con un corazón sincero, contrito, humillado, nos prostramos delante de Dios y pedimos a Él que Él tenga misericordia de nosotros. Pero he aquí el error grande que nosotros cometemos, que nosotros exigimos las cosas sin merecerlo. Y aunque lo merezca,
Nadie es el hombre, nadie es la mujer para poder exigirle a Dios. Sin embargo, debe de ser lo contrario. Dios debe exigirnos a nosotros. Bendito sea Dios. Pero lo precioso, lo maravilloso de ser hijo de Dios, dice su palabra, que si nosotros tal vez no podemos o no sabemos pedir, el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, Él nos ayuda a pedir. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros no sabemos pedir, cuando nosotros no podemos pedir las cosas como debemos de pedirlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esa es la gran bendición, el regalo precioso que Dios nos ha dado. Nos ha dado su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a pedir las cosas que nosotros necesitamos. Bendito sea Dios. Precioso es nuestro Dios, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Pero hay otra cosa. Para que nuestra petición sea respondida, debemos de permanecer en Cristo, en el Evangelio y en su palabra. Porque muchas veces, hermanos, hermanas, yo sé que usted ha tenido una experiencia con alguien o usted mismo ha cometido este error. Solamente venimos en este lugar, venimos al Evangelio, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, presentamos nuestra petición y nos vamos, nos quedamos en nuestra casa esperando que Dios nos responda. O muchas veces las personas se alejan del Evangelio. Pero lo que dice la palabra de Dios, míralo usted en San Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algunas cosas, lo que queréis y os será hecho. Ponga mucha atención. No dice algunas cosas. Todas las cosas que usted le está pidiendo, le ha pedido a Dios. Pero hay una palabra que dice aquí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una promesa maravillosa la que Dios nos hace aquí. Está en nosotros el poder tomar y atesorar la palabra de Dios. Así es que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y viene con una necesidad, déjame decirte que esto no es nada más una sola ocasión, sino que es permanecer en el Evangelio, permanecer en la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Marcos 11:22. Aquí hay un punto muy importante. Hermanos, para que nuestra petición sea respondida, debemos de tener fe. Tener fe y no dudar de lo que Dios puede hacer.
Pero muchas veces nosotros, hermanos, presentamos nuestra petición. Ya lo presentamos delante de Dios. Pero saliendo de aquí, de la casa de Dios, y uno dice, ¿será que Dios me va a contestar? ¿Será que el que oró por mí le habrá escuchado Dios? O mejor me voy con el otro, creo que está más ungido, dicen otros. Sí, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener fe y no dudar de lo que Dios puede hacer en su vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Mire lo que dice en Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la promesa de Dios para su pueblo, para nosotros que somos sus hijos. Lo que dice la Biblia es que si nosotros creemos, nosotros tenemos fe en Dios, creemos en su palabra y no dudamos de su palabra, todo lo que le pidamos a Dios, Él lo hace y vendrá, dice la palabra de Dios. Y Dios es fiel en su palabra, porque no servimos a un Dios de palo, no servimos a un Dios de yeso, no servimos a un Dios de madera, no, servimos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda gloria, toda honra, alabanza y adoración. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es precioso la palabra de Dios. Es clara la palabra de Dios. Dice que si usted le pide algo a Dios, debe tener fe. Debe de perseverar en su palabra. Debe de perseverar en el evangelio. Y no dudar de lo que Dios puede hacer. Porque si usted duda, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, lo que dice la palabra de Dios, no piense esta persona, digámoslo así, que puede recibir las cosas que le ha pedido a Dios. Porque eso es lo que dice. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Para poder recibir las bendiciones de Dios, debemos de tener fe, creerlo y no dudarlo, mis amados hermanos. Primer punto, pedir. ¿Cuántos son buenos para pedir aquí? La hermana levantó la mano. Yo soy uno también. Porque yo necesito de Dios. Los que no piden, no necesitan de Dios, porque pueden solos. Pero a los que nosotros necesitamos de Dios, estamos día a día pidiéndole a Dios. Cuando no tengo fuerzas, le pido a Dios fortaleza. Cuando me siento cansado, le digo al Señor, quítame este cansancio. Día a día nosotros le pedimos a Dios. Pero pedir es fácil. O dígame usted, ¿es difícil pedir? No, ¿verdad? Yo pienso que nadie puede decir aquí que es difícil pedir, no. Es fácil pedir. Punto número 1 es pedir. Ahora veamos este punto. Buscar.
Atesóralo bien esta palabra. Buscar. Segundo paso es buscar. Y buscar es un paso más profundo. Exige sometimiento y dedicación. No es fácil buscar, pero implica una real aventura. Porque la palabra de Dios dice, porque todo aquel que busca, halla. Ahora, hemos presentado nuestra petición a Dios. La pregunta es, ¿de qué manera usted lo está buscando? ¿Y cómo lo está buscando? Porque muchos dirán aquí, yo quiero ser predicador. Yo quiero predicar como José Noé Carvajal. Yo quiero cantar. Yo quiero ser intercesor. Yo quiero poder ejecutar un instrumento. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero la cosa aquí es cómo usted está buscando que Dios responda a su petición. ¿Quiere tener la unción de Dios en su vida? ¿Cómo lo está buscando? ¿Quiere que Dios haga una obra sobrenatural en su vida? ¿Cómo lo está buscando? ¿Quiere que Dios lo use? ¿Cómo lo está buscando? Por eso, hermanos, necesitamos nosotros meditar sobre la palabra de Dios. Buscar. Para recibir lo que estamos pidiendo, debemos buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Lo digo yo? No, la palabra de Dios lo dice. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Bendito sea Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros queremos la unción de Dios en nuestra vida, debemos de venir en este lugar con un corazón sincero, un corazón dispuesto a pedirle a Dios, a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. De todo corazón, no de doble ánimo, no, de todo corazón, un corazón sincero, un corazón entregado a Dios. Eso es lo que está pidiendo Dios. Me buscaréis y me hallaréis, pero me buscaréis de todo vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Con todo nuestro corazón. Pero sabes, yo me pregunto, si alguien está pidiendo ser ungido por Dios, alguien está buscando la unción de Dios, pero se queda mirando en la alabanza, estás buscando la sanidad, estás buscando un milagro de Dios, pero te quedas mirando, no abres la boca, no levantas las manos al cielo, invocando el nombre de Dios a tu vida. ¿Cómo vas a recibir la gloria de Dios en tu vida?
puedo decir de mi propia experiencia. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo de Dios, yo no estaba aquí en este lugar. No estaba en el local donde estábamos antes. No, yo estaba en mi casa. En mi casa estaba. Pero ¿por qué te puedo decir esto? Que muchas veces nosotros no buscamos a Dios de verdad, con un corazón sincero. Pero hasta que nos pase algo, hasta que sucede algo en nuestra vida, ahí sí nosotros disponemos a buscar de Dios con todo nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros estamos aquí, pero nuestra mente, nuestros pensamientos no están aquí. Pero ¿sabe usted lo que me pasó a mí? Yo estaba orando postrado en ese lugar. Y yo estaba diciendo: yo ato y reprendo al hombre fuerte de pies y manos, sea atado en el nombre de Jesús. Pero si no lo estás haciendo sometido a Dios, he ahí el problema. Cuando yo estaba haciendo mención de esa palabra, los demonios se hacen manifiesto. Pero cuando uno se ve encerrado entre las cuatro paredes, ¿qué va a hacer usted? Ahora sí, si yo no estaba orando con todo mi corazón, si yo estaba orando pensando en otras cosas, ahora sí se te olvidaron esas cosas. Te lo puedo decir porque a mí me pasó. Cuando yo vi todas esas cosas, me levanté, me puse a orarle a Dios, pero con un corazón sincero, buscando la ayuda de Dios. Me fui caminando de apartamento, de cuarto a cuarto, diciéndole: Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero cuando yo sentí algo que descendió sobre mí, cuando yo sentí que mis labios se estaban moviendo de una forma que yo nunca lo había experimentado, pero la gloria de Dios descendió cuando yo le entregué mi corazón, cuando yo le busqué a Dios de todo mi corazón, entregado a Él, y Él se hizo manifiesto en mi vida y yo vi la mano de Dios. Pero si estás buscando la unción de Dios y no lo estás buscando con un corazón sincero, no esperes recibir tal cosa de Dios. Porque eso es lo que dice su palabra. Bendito sea Dios. Mire lo que dice aquí. Mateo 15:29. Ponga mucha atención lo que la palabra de Dios enseña. Mateo capítulo 15 versículo 29 dice: pasó Jesús y ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. El maestro se sentó ahí en ese lugar. Pero tal vez usted se pregunta: ¿qué tiene que ver esto con esta noche? Pero la palabra de Dios dice, la hermana lo estaba citando: donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré. Y el Señor está
aquí en este lugar, en espíritu y en verdad. Para los que creen, el Señor está aquí en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea la gloria de Dios. Pero mire lo que dice: y se le acercó a él mucha gente. Ahora usted, ¿cómo y de qué manera se le va a acercar al maestro si usted cree que está en este lugar? Dice la Biblia que a él se le acercaron a él mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel, que es el Dios que usted y yo servimos. Bendito, alabado sea la gloria de Dios. Por eso nuestro tema dice: ¿cuál es tu petición? Y si usted cree que el maestro está en este lugar, traiga esa necesidad a Dios. Dígale al Señor: Señor, esta es la necesidad, esta es mi petición. Porque esto fue lo que hicieron los hombres y las mujeres en el tiempo de Jesús. Trajeron a él, dice, ciegos, cojos, mudos, y el maestro los hizo hablar. Para Dios no hay nada imposible. Cual sea la necesidad que usted ha traído en esta noche, solo está en que usted le crea a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En aquellos tiempos Jesús pasaba en las ciudades, en las aldeas, y la gente salían al encuentro con el maestro, porque sabían y creían que Jesús tenía y sigue teniendo poder para sanar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos o diferentes necesidades. Esto fue lo que hicieron la gente en aquellos tiempos. Pero si usted ha traído una petición, tal vez usted escuchó en la radio, tal vez escuchó usted en la televisión que iba a haber campaña en este mes, y usted tiene una necesidad y vino en este lugar porque usted cree que Dios puede obrar en su vida. ¿Por qué no levanta su mano y le dice a Dios: Señor, yo creo y yo vine en este lugar porque yo sé que tú vas a obrar en mi vida, así como hiciste en el tiempo que estuviste aquí en la tierra? Yo creo que tú lo puedes hacer. Solamente está en que usted le crea al maestro y las obras que él puede hacer. Bendito sea Dios. Paso número 3. El tiempo nos apremia. Llamar, pedir, buscar, llamar. Y la Biblia en Jeremías 33:3. Muchos lo han catalogado como el número telefónico de Dios. Pero a Dios no lo va a llamar a usted marcándole Jeremías 33:3. Sino que lo que dice Jeremías: para llamar, para invocar, para clamar a Dios, es de rodillas, es levantar las manos, es clamar,
es adorar, es bendecir el nombre de Dios. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Para llamar a Dios, para entrar al trono de Dios, tenemos que clamar. Y Él nos va a responder, porque la Biblia así lo dice. Y lo que escrito está, así será, amado hermano. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Bendito sea Dios. Un último ejemplo que le quiero dejar. Vámonos a Marcos 10:46, que es un ejemplo precioso que nosotros debemos de imitarlo. Ya lo tiene. Mire lo que dice aquí. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino. Pero veámoslo en nuestro tiempo real, en nuestro tiempo de hoy. Tal vez Bartimeo no está sentado junto al camino, sino que está sentado en este lugar. Pero usted dirá: yo no soy ciego. Pero veamos lo que enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 47. Créalo y Dios hará grandes cosas, grandes milagros, grandes prodigios en su vida, si usted así lo cree. Mire lo que dice. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted ya se enteró que Jesús está aquí. ¿Y por qué no alza la voz y comienza a imitar lo que hizo Bartimeo? Empezó a dar voces diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Porque eso fue lo que hizo Bartimeo el ciego. Pero mire, versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez usted ya ha puesto una petición, y como Dios todavía no le ha contestado, y a alguien le puede decir: hermano, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues buscando? Sino lo que hizo el ciego Bartimeo, dice, no importando que lo callaron, sino que siguió mucho más, dando voces, pidiendo misericordia al Dios del cielo, Dios todopoderoso, que para el Dios que nosotros servimos, para Él no hay nada imposible. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Si Dios no te ha contestado, hermano, si Dios no te ha contestado, hermana, mire lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene una promesa.
Dios le ha hecho una promesa a sus hijos que Él nos iba a responder. Mire lo que dice en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose. Si usted le está pidiendo algo a Dios y tal vez el Señor se ha detenido a oír lo que usted necesita, sin que usted se da cuenta, el Maestro se detiene para oír su petición en espíritu y en verdad. Porque nosotros no necesitamos ver físicamente al Señor. Nosotros hemos creído a Dios. Y si creemos que Él está aquí, y mire lo que dice, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermano, hermana, levántase. El Maestro le está diciendo: yo estoy aquí para responderte lo que me has pedido. Bendito Dios, gloria a Dios. Pero el Maestro no se detuvo para criticarlo. No se detuvo para decirle: esa enfermedad ya no tiene cura, tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes perdón de pecados. No, mi amado hermano, el Maestro se detuvo para preguntarle a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y si Jesús le está preguntando: hijo, hija, ¿qué quieres que haga contigo esta noche? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Y por qué usted no le dice al Maestro: Maestro, yo quiero mi sanidad, yo quiero ser libre para alabar y bendecir tu nombre? Yo quiero, Señor, que tú salves a mis hijos. Yo quiero que salves a mi familia. Yo quiero que salves a mi esposo. Yo quiero que salves a mi esposa. Señor, yo quiero esto. Esto es lo que yo necesito. Porque el Maestro se detiene para responderte, para preguntarte: ¿qué quieres que te haga? Dice Dios en su palabra. Bendito sea Dios. Pero dice la Biblia: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Se da cuenta lo que Dios hizo aquí? No solo lo sanó, sino primero lo salvó al ciego Bartimeo y después le dio la vista. Tú, hermano, amigo, tú que estás aquí, si no le has entregado tu vista al Señor, entrégale tu corazón primero. Entrégale tu corazón. Él te va a salvar. Y la necesidad que tú le has traído, Él va a responder tu petición. Bendito sea Dios. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su petición? Pida, busque, llame al Maestro. Póngase de pie, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. La sabiduría, el poder, la bendición que estamos buscando nos ha de ser dada desde arriba, de forma que aquí tenemos una invitación del Señor. Es pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando hasta que obtengamos la bendición que Dios nos ha prometido. Yo quisiera preguntar: ¿hay alguien aquí en este lugar que no le ha entregado su vida al Señor? Sea pronto
Porque muchas veces nosotros rogamos y le suplicamos al hombre: no, Señor, Dios, aquí no es un mercado, aquí no estamos vendiendo tomate, aquí no estamos vendiendo cebolla para estarle rogando a la gente para que le entreguen, para que reciba esa bendición de Dios. No, Señor, sino que aquí es de voluntad, si nace en su corazón, entregarle su vida al Maestro. El Maestro le está ofreciendo salvación, vida eterna, bendiciones. Muchas son las promesas de Dios que está haciendo en este lugar. Y si no hay alguien, si usted ha creído en la palabra de Dios, el altar está abierto, hermano. El altar está abierto, hermana. Pongan su necesidad delante de Dios. No crea en lo que el hombre puede hacer. No, el hombre nada puede hacer. Solamente el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Doctor de Doctores, el Dios Todopoderoso, Él es el que hará la obra en su vida. Es la promesa de Dios. Está pidiendo por salvación, está pidiendo por sus hijos, está pidiendo por sanidad, está pidiendo por liberación. Venga en ese altar, está pidiendo la unción de Dios. Entrégale su corazón, un corazón dispuesto, un corazón sincero. Dígale al Maestro: Señor, yo quiero sentir un toque de tu Espíritu Santo. Yo quiero sentir la unción suya, Señor, en mi vida. Porque sin la unción de Dios, hermano, el hombre no es nada. El hombre está perdido. El hombre está vacío sin la unción de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.